Juan Estraneo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Perfecto, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿Cómo te trata la mañana? Está ventoso por algunos lugares. ¿Por dónde estás vos? yo estoy en Durazno, estoy en un posoperatorio de una rodilla, así que me tocó estar en casa por estos Recuperándote. días. Sí, recuperándome, pero bueno, no podía, estaba pendiente esta entrevista, lo habíamos hablado con eso, así que no quería faltarles. Agradecemos entonces estos minutos, Estraneo. Bueno, Por favor. queríamos comenzar hablando de las elecciones nacionales, porque en el Partido Nacional, como en el resto, se vienen manejando algunos nombres como posibles precandidatos. Los seguros hasta el momento parecen ser Laura Raffo por un lado, Álvaro Delgado por otro, también está Jorge Gandini. En el caso de Sartori, a comienzos de octubre anunció un acuerdo, ¿no?, con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimón. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, básicamente ellos, en una lectura que habían hecho de más de visión legislativa y de identidad de pensamiento, o de coordinación de actividades políticas mirando hacia adelante, habían pensado en desarrollar una actividad juntos que yo creo que aún puede tener en sus bases algún tipo de conexión que se pueda mantener mirando hacia adelante. No nos olvidemos que las elecciones mirando hacia adelante son tres: ¿sí? La interna, que es prácticamente fundamental y definitoria para el Partido Nacional por su funcionamiento orgánico; la de octubre, que es una elección donde además de la elección de los presidenciales, diputados y senadores, también se determina en definitiva después quiénes van al balotaje; y después, por supuesto, en el caso de haberlo, ¿verdad? Y después, por supuesto, en lo que es mayo del año siguiente, las elecciones departamentales. Ese es un escenario en el cual abre un abanico de posibilidades donde se pueden desarrollar estrategias, se pueden desarrollar alianzas, conexiones electorales, etcétera, y en ese sentido fue que visualizaron pensar juntos. Esa alianza, o por lo menos ese miremos hacia adelante juntos, que fue el planteo de la hoy presidenta de la República, tiene como objetivo, reitero, esa visualización sin una definición de precandidaturas. La iniciativa salía de Argimón. Claro, la iniciativa de Beatriz, que nosotros hoy tenemos una gran estima, para nosotros es un referente partidario, es quien está desarrollando una activa participación como presidenta del Senado, y bueno, en este caso de las veces que le ha tocado participar como presidente de la República, lo ha hecho de muy buena manera, y para nosotros es un referente político y una persona a quien respetamos y estimamos muchísimo. Pero bueno, después me van a preguntar ustedes la definición que ella toma cuando hace su lanzamiento. Bueno, sí, se lo expresamos, nos tomó un poco por sorpresa, en la cual precisamente lo que se había definido trabajar era sin alianza, sin determinación de precandidaturas, por lo menos hoy. ¿Por qué? Porque simplemente se dejaba abierta esa posibilidad para explorar cualquier alternativa, ya fuera una precandidatura de Beatriz, una precandidatura de Juan, o por qué no, una coordinación de precandidatos con los demás que están hoy en consideración. ¿Qué pasa si pensamos justamente en esto de las alianzas? Tú planteaste, Juan, que una posibilidad era reunirse o llegar a algún acuerdo con el sector Mejor País, ¿no?, más conocido como el grupo de los intendentes. Ellos se plantean, bueno, una posible precandidatura de Javier García, también se plantean el apoyo a Delgado, ¿no?, igual que termina haciendo Argimón. Entonces, en este panorama donde otros ya se expresaron también, donde Gandini lanzó su precandidatura, vos decís que te gustaría que Sartori se largara, pero ¿qué posibilidades tiene? O sea, ¿qué tan viable sería eso? Él lo ha manifestado con claridad de que no están las condiciones, digamos, en su entorno personal y político para definir la precandidatura. Nosotros guardamos la esperanza que esa decisión se revierta. Hoy creemos que es un actor preponderante, es un actor fundamental, activo, que le genera un valor agregado a la campaña electoral, al partido, a todo lo que implica el sistema electoral hoy, y cómo se mueve el electorado, y cómo piensa el electorado, y cómo se identifica el electorado. Y ahí, y si no es Sartori, digo, visto este panorama y lo que decís que ha expresado hasta ahora. No te escuché, perdóname. Digo, si no es Sartori, porque no, lo que decís es bueno. No, claro, el razonamiento termina en si Juan no define una precandidatura, evidentemente a alguien del partido vamos a acompañar, eso es definitivo. Por eso ahí en ese escenario es que no descartamos a ninguno de los compañeros que estaban. Tú nombrabas
a Javier García, también como uno de los nombres que aún no ha podido consolidar una precandidatura, pero que es un nombre fuerte, es un nombre interesante, es un nombre que conquista adhesiones y que tiene una gran trayectoria y mucho respeto a otro partido, o por qué no el propio Jorge Gandini, o por qué no Laura Raffo. Gandini no tiene el mejor vínculo con Sartori, ¿no? Bueno, pero Gandini es un hombre de partido de toda la vida, y él sabe muy bien que en alguna coyuntura o en alguna instancia política los blancos solemos castigarnos en la interna y después saber que hay un interés común superior, que es tener un buen gobierno, tratar de ser un buen gobierno, una buena opción, y darnos al país. Y ahí, si tenemos que tratar de generar alianzas con compañeros que quizás no tengamos el mejor feeling, el mejor approach, o la identidad de pensamiento, se hace. Pero te reitero, no descarto nada, y yo no veo ningún tipo de impedimento. Estraneo, queríamos hablar de otro tema que también tiene que ver con Sartori, porque bueno, en los últimos días venció el plazo que tenía el senador tras la intimación de la JUTEP para presentar la declaración jurada de su esposa, así como también para completar la suya, porque bueno, no tenían algunos ingresos, solamente los tenían como legislador. ¿Esto no afecta de alguna manera la imagen como parlamentario? Y aparte va además en contra de lo que tiene que ver con la transparencia que dice defender este gobierno de coalición, ¿no? Sí, yo creo que viendo muy adentro el tema, como me toca a mí, creo que por momentos se ha sido hasta bastante injusto en cuanto a que estamos persiguiendo a alguien que en el espíritu de la ley precisamente es de los pocos que en realidad no la va a incumplir en cuanto al sentido de transparencia, de ética pública, de que el funcionario público, el político, no se enriquezca a costa del funcionamiento parlamentario, en este caso del Estado. Eso por un lado, si bien hay una máxima que dice que no podemos desconocer la norma para ir a su espíritu, en este caso sí podríamos hacerlo, y la Corte lo ha hecho, porque cuando la Corte determina que la norma es constitucional, también dice que la obligación impuesta al legislador, en este caso por parte del propio legislador, aunque a veces muchos legisladores se olvidan de cumplirla, viene de la mano de una obligación incumplible, una obligación que no puede Sartori generar el cumplimiento, en cuanto depende de una tercera persona que es su esposa. Y en ese sentido la Corte fue muy clara también, así como dijo que la norma era constitucional, dijo que esa es una norma incumplible, es una obligación incumplible e insancionable. Entonces, esto es lo que se le ha contestado a la JUTEP, que en cuanto a lo que implica el complemento de la declaración jurada del senador Juan Sartori, esa obligación es incumplible a sí mismo, y es una realidad de muchos legisladores y funcionarios públicos de hoy. Lo que sí, pasa de todas maneras, Juan, en realidad varias cosas acá, ¿no? Por un lado, cuando Sartori se empieza a referir, porque esto viene de hace mucho tiempo, ¿no?, a la declaración jurada de su esposa, él no plantea que tiene la imposibilidad de conseguir esa declaración jurada, sino que está en desacuerdo, ¿no?, con tener que presentarla, pone allí varios peros, o sea, no es la imposibilidad que figura porque su esposa se niegue. Y por otro lado estamos hablando de su propia declaración jurada, donde él solo declara sus ingresos como legislador, cuando es conocido que no son los únicos ingresos que tiene. Claro, ahí capaz que les falta quizás algo de información. Si nosotros miramos todas las presentaciones de él en la JUTEP, la parte documental ha sido toda en este sentido. Nosotros tenemos una hoja de ruta, una trazabilidad de todo lo que se ha presentado en la JUTEP, y en ningún momento hay una inconsistencia entre lo que estoy diciendo ahora y lo que se ha dicho del día 1, que se comenzó a presentar, desde que la JUTEP notifica de que los complementos de declaración jurada se deben presentar. Después, por otro lado, hay una confusión en cuanto a los ingresos, porque el patrimonio de Sartori no es un patrimonio compuesto como podría ser el patrimonio de cualquiera de nosotros, sobre la base de un sueldo, sino que es sobre la base de activos patrimoniales, y esos activos patrimoniales son los que están denunciados. Inclusive las empresas que se hablan de que no están omitidas son empresas subsidiarias de empresas madres que están declaradas también en la declaración jurada, y para eso la JUTEP acaba de mandar una segunda notificación en la cual solicita que se agreguen precisamente los balances, los estados contables, para acreditar esa situación, lo que son los incrementos y las bajas patrimoniales, porque como es un patrimonio sobre la base de una matemática financiera de activos financieros, cuando los mismos suben por el peso del aumento de las acciones,
aumenta el patrimonio, y cuando esas acciones bajan, baja el patrimonio. Pero sí, de todas maneras, más allá de la forma, Juan, está claro que hay cosas que se deben declarar, ¿no? Independientemente de qué tipo de activos son, si son subsidiarias o no, y esto Sartori lo tiene clarísimo, ¿no? Porque trabaja justamente con finanzas. Precisamente, es que está tan publicado su patrimonio a nivel mundial que es entrar en cualquiera de los foros financieros en el mundo y está auditado todo su patrimonio, es decir, no, pero lo extraño es que figuren 3 sociedades en el registro inglés y que no lo declare acá. Pues que las sociedades del registro inglés, precisamente las del Sunderland, es bastante obvio que no va a dejar de declarar el Sunderland cuando todo el mundo sabe que es el dueño, están subsumidas en la empresa madre, que es la misma empresa que está declarada en la JUTEP y en todo el mundo. Es decir, reitero, hay un error de concepto y quizás esto podría enmarcarse sí en cómo quiera mirarlo cada uno. Desde el punto de vista de la declaración jurada, eso está cumplido y está presentado. No están presentados todos los ingresos que tiene Sartori. Hay una confusión en el concepto de ingresos. Bueno, ni ingresos ni todo su patrimonio. Bueno, esa es una calificación que excede al conocimiento del patrimonio que yo puedo tener de Sartori. Por eso reitero, en cuanto a lo que son las empresas y lo que implica su incremento patrimonial o la baja de ese patrimonio declarado, es lo que está dentro de la JUTEP y es lo que se puede cotejar a nivel del mundo con todos los activos financieros que presenta. Después el resto lo desconozco hasta yo también porque no forma parte ni de lo que yo hago, la parte política, ni de lo que yo hago en el trabajo parlamentario. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Sartori, por lo que, se avaló a la JUTEP, ¿no? Que la JUTEP tenía que exigirle que presentara su declaración. ¿Comparte que Sartori vaya contra este órgano supremo del sistema judicial? Yo reitero, la Corte tuvo un fallo muy claro con 2 grandes contenidos. Uno de ellos no se habla. El contenido que sí se habla es el que tú acabas de mencionar, que es la constitucionalidad de la ley. El contenido del que no se habla es de que la misma Corte dice que es una obligación impuesta a un funcionario que no puede cumplirla. Y en consecuencia es insancionable. ¿Por qué es insancionable? Porque no está dentro de los preceptos del artículo 17 de la Ley Cristal, que son los elementos que sí implican una sanción. Y eso es lo que le hemos expresado a la JUTEP en la última comparecencia. Juan, ¿y por qué no puede cumplir? ¿Por qué está imposibilitado Sartori? Porque al igual que muchos senadores y diputados de nuestro Parlamento y muchos funcionarios públicos, no pueden extraerle la firma a sus cónyuges en determinadas circunstancias, algunos porque están separados, otros porque sus cónyuges no quieren participar. ¿Y en este caso, que es que su esposa no quiere presentar la declaración jurada? Eso es lo que se ha dicho y es muy claro. Más que presentar la declaración jurada, pues no es una declaración jurada propia, es la declaración jurada del funcionario que tiene que suscribirla el cónyuge. Bueno, en este caso ella ha sido muy clara en su interna con él, de que no quiere inmiscuirse en este tema y es algo que no puede cumplir y la Corte lo ha respaldado. ¿Y por qué te parece que ella no tiene interés en que figuren allí sus ingresos, su declaración? Escapa a lo que yo sé y a lo que yo hago. No te lo puedo responder. Bueno, Sartori tampoco asiste demasiado al Parlamento. De hecho, en 106 ocasiones no fue citado al plenario por licencia. La mayor parte de las veces estás tú, ¿no? En lugar de Sartori. ¿Esto no es, de alguna manera, faltarle el respeto a quienes le dieron su voto para que los represente? Yo siempre digo lo mismo, tenemos que mirar quiénes son los legisladores titulares que tiene el Parlamento y quiénes son los que estamos generalmente. Desde mucho antes de julio del 2020, Sartori fue muy claro cuando hizo la presentación de Rosina, su madre, Piñeiro, que está hoy en el Senado, o en mi caso, como activos partícipes en el Senado, con un equipo de trabajo, y es lo que hemos hecho. Somos el equipo de legisladores que tiene la mayor cantidad de proyectos en el Senado, exposiciones escritas, proyectos de ley, exposiciones escritas, pedidos de informe, el trabajo parlamentario, el aporte en comisiones, el aporte en Comisión de Medio Ambiente, Asuntos Internacionales, Industria, Población. Hemos estado activos partícipes de las rendiciones de cuentas, del presupuesto, trabajamos mucho con el tema de la LUC. Entonces, cuando me dicen si estuvo o no estuvo, al terminar el año y se pasen los números de la cantidad de citaciones, su promedio va a estar entre el 50 y 60% del Senado, y ese es el promedio general que tiene la mayoría de los legisladores. Entonces, me parece que en realidad el trabajo se ha cumplido, se ha hecho, y en cuanto a los calificativos, eso depende de cada uno y de la visión política que se le dé, y sobre todo que cuando llegue el periodo electoral
eso es algo que la ciudadanía en definitiva es la que califica. Pero no es la norma en realidad, ¿no? Que aparezcan esos 107 veces en que alguien fue citado y no asistió. Bueno, o sea, en realidad que no fue citado por licencia, ¿no? Yo por eso te reitero, cuando veamos los números finales de todos los legisladores y en el comparativo no haya tanta diferencia, yo creo que también se va a responder sobre tu pregunta. ¿Y por qué saltan tanto entonces estas faltas de Sartori y no la de otros parlamentarios? Quizás porque Sartori también. Y si pensamos entonces en estas faltas, que bueno, que llaman la atención, por lo menos llaman la atención de la ciudadanía y también de los periodistas. No sé si llama tanto la atención de la ciudadanía. Yo ahí permitíme tener un matiz contigo. Bueno, pero pensando justamente, ¿no?, en la figura de Sartori frente a la ciudadanía, entre por un lado este conflicto de alguna manera con la JUTEP por no presentar allí los papeles que se le solicitan, por buscar transparencia en lo que tiene que ver con los ingresos del senador, bueno, esto que se señala de las faltas también del senador al Parlamento. ¿Cuál entiende usted que son los deberes de un legislador? Yo creo que quizás ahí formulaste una pregunta. Empezamos con una pregunta y terminamos con otra, pero... Pensando que son quizás dos pesos que tiene en este momento este senador. Entonces, ¿cuál es lo que debería de hacer Sartori o cuál es el deber de Sartori en este momento? Yo no lo veo como peso político, lo veo como situaciones que muy por opuesto a lo que puede analizarse o verse, algo fortalecen, porque lo que recibe respecto a la JUTEP de la ciudadanía es el amplio apoyo de su situación. Cualquier persona que nos cruce nos dice cómo joroba con lo de la señora, cuando el tema está claro, y eso lo recibe él, no lo recibo yo, lo recibimos todos, pero sobre todo lo recibe él, lo recibe de compañeros legisladores, inclusive de otros partidos políticos, y no necesariamente de la coalición, y eso marca en sí el panorama de que hay una afectación más política que de un problema de transparencia. Después, en cuanto al funcionamiento, reitero, van a llegar esos números y vamos a cotejar que no hay una gran diferencia entre lo que él ha hecho, siendo el legislador con más proyectos de ley dentro del Partido Nacional en esta legislatura, y reitero, con el cumplimiento, quizás no es como tú muy bien decís, quizás no es el estilo que tradicional, porque acá no hay una norma que indique cuál es el funcionamiento, no es un cumplimiento de ninguna norma, quizás es a un funcionamiento previsto o no. Bueno, pero sí se supone, ¿no?, que los legisladores tienen tantos días para estar en sus departamentos, ¿no?, para estar con la ciudadanía, tantos días para asistir al plenario, para estar allí presentes. No tiene un orden legal eso, ¿verdad? No tiene una predisposición legal. Hay legisladores que están 365 días en el Parlamento, hay legisladores que dividen ese tiempo, el trabajo parlamentario es del 1 al 18, y luego el 18 que ya no hay actividad salvo situaciones excepcionales, extraordinarias, sesiones extraordinarias, llamados a comisión extraordinaria o algún tipo de situación que se genere, por ejemplo, la interpelación, alguna asamblea general. Del 18 al 30, al 31 no hay actividad, entonces eso les permite tener disponibilidad de su tiempo y de su agenda. Bueno, sobre ese escenario que también él se ha manejado, aunque yo en esto soy objetivo y nunca digo no es así, no es cierto, para el contrario, simplemente digo que cuando termine el periodo y se pasa a raya, no va a haber una significativa diferencia con los demás legisladores. Juan, para cerrar nos gustaría preguntarte, estamos cerca ahora del balotaje en Argentina, que será el 19 de noviembre, y bueno, es nuestro país vecino, ¿no? Tanto Brasil como Argentina significa mucho para nosotros, para Uruguay. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves a los dos candidatos que se disputan ahora la presidencia? Bueno, tenemos claramente dos extremos. Creo que lo que hicieron ahora Milei y Bullrich era lo que tendrían que haber hecho desde el principio. No sé si ahora les va a alcanzar. Creo que Massa ha sido muy inteligente en su estrategia política, ha logrado disociarse de la grave situación económica que atraviesa el país y aún así haber salido primero, por lo menos en estas primarias, por lo menos en estas elecciones presidenciales primarias, antes del balotaje. Y ahora el escenario es bastante complejo. Yo creo que quien gane de los dos va a ser por muy poco margen, va a ser una elección extremadamente reñida, pero creo que le va a permitir a los dos candidatos presidenciables tener un discurso más centrado, no volcado hacia ninguno de los dos extremos
del espectro ideológico y del pensamiento político, y yo creo que por ahí puede estar la alternativa o puede estar el gancho seductor para que la gente se contagie con uno con otro. Creo que los discursos que veníamos extremadamente extremos y disruptivos absolutamente, sobre todo como en el discurso de Milei, no hace que tu nicho de electores está limitado porque es una ideología pura, identificada con una sola línea de pensamiento, y eso te circunscribe hacia un pensamiento más limitado de personas que no son el grueso de la población. Y bueno, yo creo que ahora ese cambio de pensamiento y esa apertura a generar espacios políticos diferentes le va a permitir tener una elección de mayor madurez, mucho menos de valores activos, destructivos, y me parece que eso va a fortalecer la democracia argentina. Y en esta segunda instancia, con los cambios que planteás, ¿respaldarías entonces la candidatura de Milei? Yo no tengo ninguna identificación porque no soy libertario, soy una persona más de ideología, mi pensamiento es más de ideología de centro, es decir, no tengo esa identificación, y soy muy respetuoso de lo que es las alineaciones políticas dentro de los países ajenos al mío, la libre determinación de los pueblos. Entonces prefiero, inclusive cuando me consultan las distintas comisiones sobre las declaraciones que hace el Senado constantemente, yo soy de los que pide más mesura y rechazar o respaldar determinadas cosas, pero siempre con un plano de mayor mesura, porque nos faltan elementos siempre, y porque además el país en materia internacional siempre se adhiere a la Carta Magna de las Naciones Unidas en cuanto, reitero, a la libre determinación de los pueblos y a la vigilancia, y esto es parte de lo mismo. Así que soy más que nada un espectador y trato de analizar lo que pueda servir para el futuro del país y nada más. Juan Estraneo, senador nacionalista suplente de Juan Sartori, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. A ustedes y siempre a las órdenes. Gracias. Presentó Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín. Nada que perder. Así suena el gato, las pastillas y la batería. Así suena la vida cuando tenés Acu, porque de las cosas de tu auto nos ocupamos nosotros. Hacete socio del Automóvil Club del Uruguay llamando al 1707 Interno 2 y obtené un 50% de descuento en membresías seleccionadas durante 6 meses. Si ya sos socio, aprovechá los beneficios en servicios, repuestos y seguros, además de mantenimientos, alineación y balanceo sin costo de mano de obra y muchos beneficios más. Acu, seguro llegás más lejos. Tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa tiene un plan de lealtad que te devuelve plata cada vez que compras. Y además tiene beneficios imperdibles todos los días en farmacias, supermercados y combustible. Entra en beneficios.bro.com.uy y conocelos. Pedí la tuya al 21996 000 o por recompensa.bro.com.uy. Usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Diego Maturro presenta su nuevo álbum. El tiempo que poco a poco nos consuela vida. Amor, odio, tiempo, plata. Disponible ya en todas las tiendas digitales. Show lanzamiento, martes 14 de noviembre en Sala Citarrosa. Edita Bizarro. Para que vos desayunes ese rico café con leche por la mañana, el tambero tuvo que poner toda la energía. Por eso en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes. Un plan para que pequeñas y medianas empresas accedan a la mejor energía eléctrica al precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Si tenés una pyme, entra al simulador en ute.com.uy y fíjate si te conviene. UTE, transformando con energía nuestro país. ¿Sabes qué es el Blue Block? Es un filtro que se aplica a los lentes para bloquear la luz azul de las pantallas, que es la causante de la fatiga visual. En Óptica Guzmán conseguís tu par de lentes completos con filtro Blue Block a partir de 3.990 pesos. Podés pasar cuando quieras y te realizamos chequeo visual sin costo. Entérate de todos los descuentos y promos en nuestras redes. @Guzmán Óptica en Instagram y Twitter. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio San Morín, justito en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
Luana. Mucho tiempo esperé. Luana en vivo, la artista popular uruguaya de mayor crecimiento. Por primera vez en el Teatro de Verano. Identidad, 2 de diciembre. Entradas anticipadas en Picantel. Montevideo Music Group. Apoya Santa T. Las promos las pedís en la P. ¿Pero qué es esa P? De promo en almuerzos, de perfecta ensalada, de pizzas, de potente hamburguesa, de pedido en puerta. P de pido sin pensar porque hay promo en almuerzos. Almorza por menos de 250 pesos solo por pedido ya. Nada que perder. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando vino fino natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. Recordé que me dijiste que querías ver. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Buena música, Liber Sánchez. Bueno, ya desde el principio del programa, Esteban, por ejemplo, decía, ¿qué viene ese arranque? Y bueno, a tu pregunta, está Liber Sánchez allí poniendo música esta mañana. Por acá Ana de La Paz nos dice, buen día, haciendo tortas fritas y moviendo las caderas con esta música. Y nos manda un abrazo. Sí, la verdad que la música de hoy estuvo muy viernes. Muy Bueno, bailable. acá llegan varios mensajes en relación a la entrevista con Juan Estraneo, el suplente de Juan Sartori. Nos pone alguien, todas estas ausencias de Sartori y los demás parlamentarios, ¿las cobran? En realidad, bueno, se cobra el sueldo de parlamentario y lo que sucede es que Estraneo cobra únicamente las sesiones a las que entra, que si no me equivoco cobra 9.000 pesos la sesión. O sea, de repente si entra 2 veces al mes, cobra 18, o sea, no tiene un sueldo fijo de parlamentario. Después... bueno, ponen por acá, quizás se deberían cambiar algunas normas en la Constitución. Después alguien pone, bueno, ¿por qué aceptar ser senador si luego no se pueden seguir las reglas del juego y asistir al Parlamento, por ejemplo? Estamos hablando de este caso y no de otros. No tiene sentido compararlos en este momento. Algunas de las cuestiones que llegan por allí. Muy bien, seguimos avanzando en este Nada que Perder de miércoles. Nada que perder. La Asamblea General de la ONU aprobó el viernes pasado con 120 votos en 179 una resolución que pide el cese de hostilidades en Gaza, primera que adopta un organismo de la ONU tras 4 intentos fallidos del Consejo de Seguridad. Y esta moción para una tregua humanitaria en el conflicto justamente en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas fue celebrada con aplausos en sala después de la votación. No obstante, Uruguay fue una de las 45 abstenciones y en ese marco la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió citar al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta para que explique la postura de Uruguay. Por ese motivo es que ya recibimos a José Carlos Maía, senador del Frente Amplio e integrante de la comisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maía. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y a las órdenes. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué es lo que se espera de esta comparecencia de Bustillo? Bueno, fundamentalmente que nos dé razones de fondo de una decisión que, si no hay una explicación que hoy uno no la encuentra, tiene, una discontinuidad muy grande
con lo que ha sido la mejor tradición de la diplomacia internacional uruguaya y de su política exterior, referida a apoyar cuestiones humanitarias, salidas pacíficas en medio de un conflicto o de conflictos en general, particularmente en que todos los días desde que comenzó y hasta hoy tiene ribetes dramáticos. En ese sentido, la solución que desde nuestro punto de vista se planteó en Naciones Unidas iba en línea de lo que Uruguay históricamente ha suscrito, y por eso es la razón de la necesidad que se debería de dar explicaciones al respecto en el Parlamento. ¿Entienden que abstenerse es una forma justamente de posicionarse? Claro, es decir, acá, como se dice, no se vota con los pies, se vota en 3 opciones, se vota a favor, en contra o se abstiene, y creo que utilizaron la más sutil, pero cuando se trata de ni más ni menos que exhortar a que haya un corredor humanitario para que las personas que no están directamente vinculadas a la guerra, particularmente niñas, niños, ancianos, que civiles han sido asesinados o víctimas de la guerra, se les asegure un mínimo de condiciones de sobrevivencia. Con eso no hay abstención que valga. Creo que es un error directo, pero claro, la forma que tiene la oposición de marcar y señalar opiniones discordantes y opinión contraria es llamar a las autoridades a que den fundamentos y a que den explicaciones. De eso se trata. Ahora, ¿qué tipo de intereses puede tener el gobierno para posicionarse de esta manera? Bueno, yo creo que tiene una alineación en general con una visión geopolítica en línea con lo que es Estados Unidos y su visión de muchos temas internacionales. Y en función de ello ha actuado. Este es un caso, y otros en América Latina y en general tienen que ver con eso, y esa es la razón fundamental. Entiendo que en esto nosotros, desde nuestra parte al menos, tenemos claro que las acciones terroristas hechas por Hamás hay que condenarlas sin dudas, y también señalar y condenar todos los excesos en materia de muertes y avances desde la respuesta israelí sobre los civiles, particularmente sobre niñas, niños y adolescentes. O sea, no se trata de neutralidades ni de buscar equilibrios, se trata de señalar con claridad y con firmeza las dos cosas, que las dos cosas lamentablemente existen, y creemos que lo que pide el mundo, mejor dicho, lo que pide mucha gente en el mundo, particularmente de las víctimas, es que se ayude a buscar una salida desde ese ángulo. Desde primero lo humanitario, y en segundo lugar, que se apliquen todas las normas internacionales que generen garantías crecientes. De eso se trata, y creo que esa es la línea que el Uruguay ha respaldado como país pequeño desde el punto de vista demográfico y geográfico, pero con actitudes de liderazgo en muchos casos y en muchos tiempos que en esta oportunidad no lo encuentra fuera de ese rol. Sí, pensaba en esto que decías de cómo de repente este gobierno se ha separado de lo que han sido históricamente, ¿no? Los lineamientos de la diplomacia uruguaya, y en relación a quién se ha alineado, pensando por ejemplo en las votaciones vinculadas al bloqueo de Cuba, ¿no? Que también hubo allí votaciones de Uruguay distintas a las que había sido la votación habitual, y en ese sentido ahora puntualmente el presidente de la República va a viajar a Estados Unidos a reunirse con Joe Biden. ¿Podría tener que ver con esta situación puntual la votación? Bueno, no lo sé. Yo insisto que creo que este gobierno ha tenido un posicionamiento geopolítico y una mirada en línea con la mirada de Estados Unidos. En eso es muy claro. Tú nombrabas el caso de Cuba. En el caso de Venezuela, naturalmente inició con una posición muy dura,
ahora giró a tener representación diplomática y además de un cargo de político, ¿no? Porque es un hombre muy importante, ex senador da Rosa en el Partido Nacional, que está acreditado en Caracas. Creo que lo que falta además es sostenibilidad, lo cual la sostenibilidad le da credibilidad a las cosas. Y usted ve, por ejemplo, con el tema Mercosur, al principio parecía que lo pasaba todo por arriba, después, digamos, retrocedió varios cambios. Con China, parecía que mostraban al Uruguay que había un TLC a la vuelta de la esquina y que, bueno, mágicamente se lograba lo que nunca se había logrado. Y ahora sabemos, siempre supimos que nunca se iba a lograr esto en un periodo de gobierno y que además implicaba a otros actores regionales. Sin embargo, se actuaba como si nada, generando las sensaciones de poder solucionar cosas que nunca fueron solucionadas. Si usted mira lo que son los resultados de la política exterior, no se ve ni en lo económico ni en la dimensión geopolítica que el Uruguay tiene que jugar en el Mercosur, en la región y hacia el mundo. Maía, hay otro tema que también queríamos charlar con vos, porque bueno, finalmente después de más de 2 años de discusión, la coalición de gobierno aprobó ayer el proyecto de ley para modificar el Instituto de la Prisión Domiciliaria, y bueno, desde el Frente Amplio sostienen que este proyecto favorece a los presos de Domingo Arena, pero sin embargo Adrián Peña, por ejemplo, dijo que el proyecto en ningún caso va a beneficiar a los torturadores, esto haciendo referencia a que el proyecto sufrió algunas modificaciones. ¿Cómo quedó finalmente la iniciativa? ¿Favorece o no favorece a los represores de la dictadura? Desde el punto de vista nuestro, es, por decirlo de alguna manera, una especie de guiño a la impunidad. Le da mejores condiciones a las personas que están detenidas por delitos gravísimos en Domingo Arena. Primer cosa a señalar, nosotros creemos que no es necesario cambiar el marco legal. A ver, connotados torturadores, de los más conocidos, terminaron de purgar su condena, luego de que pudieron ser juzgados a partir de un gobierno del Frente Amplio, porque antes la impunidad era total, pero una vez juzgados, con todas las garantías, un Estado de Derecho, y pudiendo defenderse, terminaron sus días presos en domicilio. Por lo tanto, modificar eso parte de la base que, bueno, quienes lo promueven sienten una necesidad de ampliarlo a más beneficiarios. Creo que acá hay un tema central, ¿no? Porque en realidad hubo voces de la coalición que plantearon que estaba claro que esto no incluía, personas que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Y entiendo que desde el Frente Amplio se dice que esto no queda claro en el texto que fue aprobado. Tal cual está redactado, nosotros no sentimos que haya garantías en ese sentido, tampoco algo racional en el cambio de la edad, para que se reduce la misma, y es, digamos, y bien uno tiene que reconocer que con respecto a la propuesta original, que era mucho peor que la que hoy está a consideración, sigue siendo innecesaria, y sigue siendo un gesto que el Uruguay no debe tener ni hacia la sociedad en su conjunto, porque tiene que mandar un mensaje muy claro a todas las generaciones, sobre todo a los más jóvenes, de que hay cosas que no se transa. Y por otro lado, a nivel internacional, el Uruguay ha suscrito convenios que este tipo de modificaciones no le hace bien a la imagen internacional del Uruguay en materia de derechos humanos. ¿Cómo sigue este proyecto ahora, Maía, antes de transformarse en ley? Calculo que va a ir ahora al Pleno del Senado, supongo que la semana que viene. Eso, como ustedes saben, ellos tienen mayoría para determinar cuáles son las prioridades legislativas, y el Frente Amplio lo que hace es, a veces pedir posponer algo, y cuando se otorga, y si no, y siempre en cualquier circunstancia, posicionarse lo más claro que se pueda para que la gente sepa que cuando no se puede cambiar algo, al menos siempre se tiene claro el punto de vista y la mirada que tenemos desde la izquierda sobre estos asuntos. Senador José Carlos Maía, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Igualmente. Gracias.